y estamos con Blanca y Bea. Bea y Blanca, que nos vienen con su sección morada a hablar de feminismo en tanto los derechos conseguidos. Adelante. ¿Ibas a decir algo, Rocío? No, nada. Ah, vale. Bueno, pues sí, como decía Pedro, o lo que queda de Pedro hoy, pues vamos a hablar, bueno, el tema viene un poco porque últimamente vemos como que han surgido unos nuevos debates o viejos debates, como una nueva corriente de crítica, por ejemplo, a las leyes que tienen algo que ver con la igualdad. Entonces, Blanca y yo vamos a hacer un recorrido y un análisis superficial porque yo, como habéis visto antes, la historia no es lo mío, pero voy a intentar hacer así un pequeño recorrido. Creo que en alguna ocasión aquí en el programa hemos hablado sobre lo que supuso la Segunda República para las mujeres. No sé si en este programa o en otro. Supongo que será en este, que es el único que escucho. Yo creo que no. Sí, bueno, pues que la Segunda República es verdad que se legisló. Voy a hablar de leyes, ¿vale? No voy a intentar abstraerme un poco y no hablar de lo que yo pienso. Voy a intentar ser objetiva, que es muy difícil, ¿no? En la Segunda República se legisló a favor de la igualdad, aunque es cierto que el clima que había y lo que reinaba en la sociedad en realidad era la misoginia. Éramos el segundo sexo, salimos de la costilla de Adán, cuando en realidad Adán salió de nuestro coño, pero bueno, como que aunque legalmente ya había unos avances muy parecidos con los que tenemos ahora. De hecho, en el 31 conseguimos el voto, no hace tanto tiempo. O sea, es que no hace tanto tiempo que tenemos el voto. Ahí Blanca me ha recordado que hablara de Clara Campoamor, ¿no? Que fue la sufragista española, yo creo, por antonomasia. Y bueno, llegó la dictadura, no solo es que no se legislara en favor de los derechos de las mujeres, sino que se derogaron leyes, en todos los ámbitos, pues desde el matrimonio civil, se invalidaron todos los matrimonios civiles, había que convalidarlos con la Iglesia, ¿no? Pero se pusieron otra serie de leyes y de normas que a nosotras nos dejaban en un lugar horroroso. O sea, hasta el 75 nosotras no podíamos trabajar sin el permiso de nuestros maridos. Había la mujer tenía que estar en el ámbito doméstico. Si trabajaba cuando se casaba, tenía que dejar de trabajar, e incluso había un tipo de subvención especial para estos casos que se llamaba dote. O sea, las empresas tenían que indemnizar a las mujeres que trabajaban en esas empresas cuando se casaban con una dote. Es horroroso. ¿Y cuál fue la herramienta que usó el franquismo para adoctrinarnos a las mujeres y para utilizarnos para estos fines? Pues fue la sección femenina. Bueno, hay una guía por ahí que está circulando, que no sé si habéis tenido la oportunidad de leer cosas, son burradas. Sí. Son bestialidades, pero la realidad es que esta guía no se usó de verdad. Esto es una cosa posterior, es un fake en realidad, pero sí es verdad que refleja, o sea, es verdad que refleja lo que nos pasaba entonces a las mujeres. ¿Vale? Que teníamos que estar abnegadas en el hogar, que en la ley de primaria del 45 se explica que las mujeres tenemos que ser los ángeles de la casa o algo así. Bueno, sí. Toda la educación que recibíamos iba dirigida al recristianamiento y al servicio de la dictadura. Entonces, ¿a través de qué métodos? ¿Qué es lo que hacía la sección femenina? Aparte de mítines y propaganda en su estado más puro, había un servicio social para las mujeres y hacían como las misiones pedagógicas, pero de la falange, ¿no? Y iban por los pueblos adoctrinando, enseñándole a las mujeres cómo tenían que ser y qué es lo que se esperaba de ellas. Ninguna mujer llegaba a niveles altos en la educación, a no ser los más relacionados con los cuidados, ¿no? La enfermería, y iban sobre todo a por las madres y a por las maestras. ¿Vale? O sea, en la ley todo esto que yo os estoy contando con un lenguaje así de andar por casa, todo esto está legislado, ¿vale? Podéis recurrir, lo de la ley, lo de la subvención esta de la dote, todo eso está en DOES, ¿vale? Está todo, lo podéis encontrar.
En el Incluso BOE. hay muchos estudios, ¿no?, de mujeres que han analizado lo que nos pasaba entonces. O sea, que la función de la ¿Vale? sección femenina estaba establecida legalmente, cuál era y cómo tenía que adoctrinar, etcétera. Porque, claro, porque es que ellas como que seguían un poco las leyes y en las leyes ya se describía esto. Y, por ejemplo, es que las asignaturas que teníamos las mujeres eran hogar, puericultura, costura, o sea, eran dirigidas a adoctrinar a las criaturas, porque obviamente las madres somos las que determinamos, y más entonces, la educación de nuestras criaturas, y las maestras igual, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos textos que ponen los pelos de punta, pero creo que así ya, con lo que he contado, más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no?, de qué era de cuál era nuestro papel. Éramos un instrumento al servicio de la falange. Es verdad que iban, por ejemplo, a las zonas rurales a enseñar a las mujeres, por ejemplo, que trabajaban en el campo, pero el fin siempre era servir a... Hay una frase horrorosa que es como: no podemos dejar que mueran más niños que podrían ser soldados que defiendan a De la España. patria. O sea, sí, o sea, en todo momento la cosa era esa, ¿vale? ¿Y estuvo Y, vigente durante todo el franquismo? no, hasta después del franquismo. Ah, mira, Hasta después del qué franquismo. modernos, oye. Has dicho antes Sobrevivió a Franco. eso te iba a decir, has dicho Sobrevivió a antes en el Franco 75, ¿no?, que las mujeres tenían que tener un permiso del marido para... hasta el 75. Eso es antes de ayer. 75. Bueno, en el 77 me parece que fue el último año en que la sección femenina tuvo poder en algún sector de la política y de la vida social de España. Bueno, no he dicho quién fue la lideresa de la sección femenina. Pilar Primo de Rivera. Ah, Os sí. Yo sonará. estaba pensando que iba a ser Carmen Polo. Sí, mi marido me lo ha dicho también, pero no, fue Pilar, hija y hermana de Primos. Entonces ella fue la que lideró la sección femenina de la Falange. ¿Qué más? A partir del 75, casualmente, Europa empezó a mirar a España y a lo que nos estaba pasando, y empezaron a haber movimientos de mujeres que se juntaron para decir que esto no podía ser, ¿no? A partir del 75, yo el otro día leí una cosa que me encantó, no sé dónde lo he escuchado, no sé si ha sido a vosotros incluso, que la transición no ha terminado, ¿no? Pues en transición lo que ha sucedido es que hemos empezado a luchar para que todos esos derechos que se nos quitaron vuelvan a estar en nuestra mano. Y Blanca, ¿sigues tú, amiga? No sé si me he enrollado mucho. Os voy a leer una cosa que me Sí. parece que ilustra muy bien esto que está contando Bea. Por consiguiente, fuera del tiempo de la indisposición periódica de la mujer, cada uno de los esposos tiene el derecho de pedir y, en principio, el deber de conceder el acto conyugal. Sería preciso, para rehusar el ejercicio de este derecho, una razón valedera, como un estado de extrema fatiga o una enfermedad contagiosa. Pero la falta pasajera de deseo no es una excusa suficiente. Repitamos, queridas amigas, que la esposa amante tendrá bastante abnegación para no tener en cuenta sus ligeras molestias, al fin de satisfacer el deseo de su marido. Se guardará bien de contratarle y de contrariarle y de mostrarse indiferente, siendo caprichosa o pareciendo de mal humor o incluso fría. Que se esfuerce antes bien en adelantarse amablemente en lo que él espera de ella, para tenerle aún más unido. ¿Qué os parece? Pues esto está escrito por mujeres. Bueno, Enséñale. Un ginecólogo, y este libro está reeditado y revisado en los años 70. O sea, esto es el libro de la joven, no sé si os suena. no. A mí me suena de a veces que comparten esto en WhatsApp y no sé qué, pues eso, como que es espectacular. Es brutal. Era la educación sexual que se hacía en nombre del amor y la familia en esa época. Ahí es donde estábamos. Y bueno, como alternativa a este libro, yo recomiendo un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de una ginecóloga estadounidense, que es muy interesante, que es un libro que enseña muchas cosas. Y bueno, yo quería contar que de ahí es de donde venimos y que, a ver, ¿quién quiere volver a eso, no? Que para cambiar esas ideas hemos tenido que caminar mucho, y muchas mujeres y muchas personas, no solo mujeres, han tenido que reflexionar mucho, reivindicar mucho y poner en el espacio público debates que se han estado debatiendo
principalmente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? A partir de los años 70, se empieza a poner estos debates sobre la mesa y hay congresos internacionales donde muchas personas especialistas, donde muchos estados, gobiernos y grupos políticos de distinta índole, es decir, no estamos hablando solamente de unos grupos concretos, sino que mucha gente con ideologías diferentes se ha puesto de acuerdo para consensuar derechos, ¿vale? Y gracias a eso se ha conseguido que haya, pues, una convención de la CEDAW, que es de la Convención para proteger cualquier tipo de discriminación en contra de las discriminaciones contra las mujeres, el Convenio de Estambul, que a través de él es un convenio que habla y además es vinculante sobre el tema de la prevención y la lucha contra la violencia de género. Ese convenio fue asumido por España en el 2014, creo que fue. Sí, y del que Turquía se acaba de ir hace poquito. ¿Cómo? Del que Turquía se acaba de ir hace poquito. Ay. Eran firmantes y se fueron. Sí. Y luego también está en el 95, antes de este, pero este es el más vinculante, ¿vale? El que está vinculado con la ley de violencia de género. Sin embargo, todavía a día de hoy estamos escuchando discursos que cuestionan, por ejemplo, el derecho de protección por violencia de género, cuando estos son consensos que han costado mucho conseguir, a base de mucho debate, mucha reivindicación de muchos movimientos sociales y muchos estados, ¿no? Entonces, no podemos dar un paso atrás, porque es una cuestión de derechos y ya está consensuado, entonces no podemos estar consensuando para luego estar cuestionando, ¿no? Y bueno, para concluir, yo quería... recordar una frase, porque este fin de semana sabréis que ha sido la conmemoración de los 10 años del 15M, y había una frase que se hizo muy, muy famosa en ese momento, que era algo así como: el cambio será feminista o no será. En aquel momento ya se cuestionaba mucho desde mucha gente que estaba incluso vinculada a los movimientos sociales, porque no se veía esa idea. Sin embargo, años después, en 2018, cuando muchas personas y muchas mujeres salieron a la calle reivindicando los derechos de las mujeres, eso se vio claro, y yo lo veo claro, que el feminismo habla de los derechos de las mujeres, pero no solo de los derechos de las mujeres, habla de dar la vuelta al sistema y de poner la vida en el centro. Y bueno, pues quien quiera ver un poquito de cuál es toda esa historia y por qué estamos aquí, pues puede ver pelis como la de las sufragistas, que había estado hablando un poquito de eso, la peli de Clara Campoamor, que está en Televisión Española, o puede escuchar, para hablar de todo esto, de poner en el centro de la vida, a Maya Pérez Orozco o a Yayo Herrero. Y una cosita, ¿me vais a permitir una cosa? Fijaros, esto Claro. que tengo aquí, si lo veis, esto es un certificado de la sección femenina. Uf, ¡Ostras! ¿Lo veis? qué bueno. Hostia. ¡Qué fuerte! ¿Lo veis? Tenemos Original. aquí Pero tú estuviste. Hombre, es de coro, no me Tienes digas. mayor. Ella Es es el certificado, Pilar. es el certificado de mi madre de haber lo leo. Certifico que María del Coro Sánchez Bilbao, nacida en San Sebastián el 7 de julio del 41, ha cumplido el deber nacional de servicio social establecido por Su Excelencia el Jefe de Estado según decreto del 7 de octubre del 37 con calificación de aprobado. O sea que era una buena española. Madre mía. Madre Una mía. Por los pelos. buena mujer. No, habría Fijaros- sido mejor fijaros español el logo. si hubiera Era sido Simón. sobresaliente, ¿no? Claro. ¿Veis el logo? Vaya tela. Sí, sí, Pero sí, es la que todas falange. estas cosas nos parecen Pero, ridículas y nos parecen... pero no son tan ridículas. Simón de Beauvoir creo que era que decía que los derechos de las mujeres que nunca deben darse por consolidados y que siempre hay que estar vigilantes. Claro, Es sí, que eso sea, es verdad. Y es que es una cosa, Pero es que una hay cosas que revolución son... eterna. O sea, Sí, sí. eterna, de verdad. Y es constantemente, porque hablamos de grupos minoritarios, grupos segregados, pero la lucha de las mujeres es un paso para adelante, dos para atrás, uno para adelante. O sea, antes decías lo del convenio de Estambul con Turquía, que ahora tiene una corriente ultra religiosa y están otra vez volviendo atrás a los derechos conseguidos por las mujeres. Igual que pasó en Irán antes de la revolución de los ayatolás y Ese es una debate constante, está o en aquí. Afganistán después de la salida de los De hecho- rusos. O de sea hecho, que, Pero que aquí se está cuestionando, o sea, no, no, por supuesto. O sea, Claro. y De teniéndolo hecho- a la vuelta de la esquina. O sea que. De hecho, Yo fíjate, animo a déjame- que la gente lea de verdad los estudios que hay sobre las cosas reales que hay sobre la sección femenina y que se planteen que eso ha sido hace muy poco tiempo y que podemos volver a eso. Y es muy fuerte, o sea, es que es muy De fuerte. hecho, es importante ahora que sacáis el tema decir que cada 8M empiezan a salir, sobre todo personalidades, ¿no?
como por ejemplo Bertín Osborne, hacer vídeos de estos de las redes sociales diciendo que por qué las mujeres españolas se manifiestan por los derechos de las mujeres cuando aquí tienen muchísimos derechos, casi más que los hombres, y que se empiecen a manifestar por los derechos de las mujeres del mundo árabe y tal. Y hay que decirle a esa gente que es que el día 8M es el Día Internacional Claro que de sí. las mujeres. Es decir, o sea que cuando se manifiesta o nos manifestamos todos y todas por los derechos de las mujeres, por los derechos de todas las mujeres. Y aún así en España, por supuesto, se tienen que consolidar porque cada vez que se puede, se va para atrás. Y de todas las personas, porque es lo que decía antes, que esto es una cuestión de cómo está configurado el sistema, de cómo está repartido, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Porque una de las grandes problemáticas ahora mismo es la incorporación de la mujer al espacio público y cómo eso ha cambiado toda la estructura familiar y del sistema que estaba montado. Entonces, pues... También es una cuestión de eficiencia, que a veces no nos damos cuenta que es una pena que nos autoinflijamos la pérdida de la mitad de la población, con todo lo bueno que nos aportaría. Es decir, es como que estuviéramos a medio depósito constantemente. Y también cómo afecta esto a la otra media mitad, porque también es muy interesante indagar en las masculinidades, que ya lo hablamos un día. Sí, eso me encantó, esa reflexión vuestra. Claro, de cómo afecta, por ejemplo, cuál es el índice de hombres en cárceles, es mucho mayor que mujeres. Los hombres mueren mucho más por accidentes relacionados con prácticas de riesgo, por ejemplo, pues porque la educación nos dirige hacia un lado o hacia otro, ¿no? No solo eso, incluso para... O sea, pero el feminismo es también una lucha nuestra. O sea, yo para salir del trabajo hay veces que me he escapado directamente. O sea, para mí es muy difícil explicarle a mi jefe que me voy porque me ha llamado del cole de los niños y mi mujer no puede ir. Y literalmente, que me he escapado en una institución como la Comisión Europea. Lo contasteis también otra semana y los hombres que no responden a ese perfil que se supone masculino y tal. Y, claro, para ellos también está todo esto siendo un error. Justo. Esa reflexión me encantó cuando lo hizo el vídeo, Bea.